Buenas noches. Esta noche vamos a retroceder más de 20.000 años, hasta una época donde cada amanecer traía consigo la posibilidad real de no ver el siguiente día. La edad de hielo. Un mundo donde los glaciares avanzaban como gigantes blancos devorando valles enteros, donde el frío podía matarte en horas, y donde la única diferencia entre la vida y la muerte era un puñado de sílex afilados. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces, relaja los hombros, deja que el cuerpo caiga y déjate llevar. Capítulo 1. Un día en la vida de nuestros antepasados del Paleolítico. Imagínate despertando en la oscuridad, antes de que el primer halo gris anuncie el amanecer. No te despierta tu alarma, te despierta el frío. Un frío que se ha filtrado durante la noche a través de las pieles que cubren tu cuerpo. Pieles que fueron suaves hace meses, pero que ahora están rígidas por la grasa rancia y el sudor acumulado. Huelen a ahumado, a animal muerto, a ti mismo. Abres los ojos y lo primero que ves es tu propio aliento condensándose en nubes blancas frente a tu rostro. La temperatura dentro del refugio, si se le puede llamar así a esta estructura precaria de ramas, huesos de mamut y pieles tensadas, ronda apenas unos grados por encima del punto de congelación. Afuera, el viento aúlla como una bestia herida, golpeando contra las paredes de tu morada temporal con una insistencia que no ha cesado en días. Te mueves con cuidado. Cada articulación protesta. Tienes 25 años, pero tu cuerpo se siente como si tuviera 50. Las rodillas crujen. La espalda baja emite un chasquido sordo cuando intentas incorporarte. Hay una vieja lesión en el hombro izquierdo, cortesía de aquella vez que un reno herido te embistió hace 2 inviernos, que nunca sanó correctamente. Duele especialmente en las mañanas frías, es decir, en todas las mañanas. A tu alrededor, otros cuerpos comienzan a removerse. Bultos oscuros envueltos en pieles. Tu hermano menor, tu tío, 2 primos, la anciana que conoce las plantas medicinales y que probablemente no verá otra primavera. 17 personas en total comparten este refugio. El calor corporal colectivo es la única razón por la que no han amanecido congelados. Pero ese calor también trae consigo otros inconvenientes. El aire está cargado, denso. Huele a cuerpos sin lavar. El agua para bañarse es un lujo imposible cuando cada gota debe derretirse del hielo. A orina rancia del cubo en la esquina. A las heces secas que se usan como combustible adicional cuando la leña escasea. El fuego del centro del refugio se ha reducido a brasas moribundas durante la noche. Es tu turno de alimentarlo. Siempre es el turno de alguien. El fuego no puede morir. Si el fuego muere, morís todos. Esta simple verdad gobierna vuestra existencia con más autoridad que cualquier jefe tribal. Apartas las pieles con dedos entumecidos. Tus manos son un mapa de cicatrices, cortes de sílex mal calculados, quemaduras de fogatas, congelación leve de incontables noches de vigilancia. Las uñas están rotas, negras de suciedad que ninguna cantidad de frotado eliminará. Hay una infección supurante en el pulgar derecho donde una astilla se clavó hace una semana. Probablemente deberías pedirle a la anciana que lo mire, pero hay cosas más urgentes. Siempre hay cosas más urgentes. Gateando sobre el suelo de tierra apisonada,
Llegas hasta el montón de ramas secas y boñigas de mamut cuidadosamente almacenadas junto al círculo de piedras ennegrecidas que delimita el hogar. Cada pedazo de combustible aquí representa horas de recolección, horas que podrían haberse dedicado a cazar, a fabricar herramientas, a descansar, pero el fuego lo exige todo. Colocas unas ramitas sobre las brasas y soplas. El humo te golpea la cara, acre y sofocante, haciéndote lagrimear. Tus pulmones, después de años respirando este aire cargado de humo en refugios mal ventilados, ya no están en su mejor forma. Toses. Es una tos húmeda, flemosa. La mitad del clan tiene esa misma tos. Ha matado a 3 niños este invierno. Las llamas cobran vida lentamente, lamiendo la madera nueva con lenguas naranjas. La luz vacilante revela el interior del refugio con mayor claridad. Es, en una palabra, deprimente. Las paredes están manchadas de hollín. El suelo está cubierto de una mezcla de tierra, ceniza, fragmentos de hueso, pequeños trozos de pedernal descartados durante la fabricación de herramientas. En una esquina, cuelgan tiras de carne de reno ahumándose, cubiertas por una capa de moscas muertas congeladas. En otra, pieles a medio curtir desprenden un hedor particular, dulzón y putrefacto al mismo tiempo. El fuego crepita con más fuerza ahora. Acercas las manos, buscando ese calor que nunca es suficiente. Tus dedos, a pesar del calor, siguen pálidos. 2 de ellos, el meñique y el anular de la mano izquierda, están permanentemente doblados en una garra. Congelación severa hace 3 inviernos. Consideraste amputártelos tú mismo en su momento. La gangrena es una muerte horrible, pero sanaron después de una moda. Ya no puedes cerrar completamente esa mano, lo que hace que empuñar una lanza sea un ejercicio en frustración constante. Los demás comienzan a despertar de verdad ahora. Gruñidos, toses, el sonido de alguien escupiendo flema. Un niño llora, probablemente por hambre. Siempre hay un niño llorando por hambre. Tu estómago también protesta, retorciéndose sobre sí mismo. La última comida real fue hace 2 días. Ayer solo hubo un caldo aguado hecho con huesos viejos y nada más. Hoy, si hay suerte, si los dioses o espíritus, o lo que sea que gobierne este mundo helado, deciden ser benevolentes, habrá caza. Pero primero, hay que sobrevivir el amanecer. Sales del refugio agachándote a través de la abertura estrecha que sirve de entrada. El viento te golpea como un puño. Es un frío diferente al del interior. Un frío agresivo, vivo, que busca cada centímetro de piel expuesta para castigarlo. Tus mejillas se entumecen en segundos. Los ojos te lagrimean y las lágrimas se congelan casi instantáneamente en las pestañas. El mundo exterior es un paisaje en blanco y negro. Nieve hasta donde alcanza la vista, interrumpida ocasionalmente por formaciones rocosas oscuras y árboles esqueléticos cuyas ramas desnudas se agitan como brazos de mendigo pidiendo clemencia al cielo gris. El horizonte es indistinguible del cielo. Todo es una masa difusa de gris y blanco. Podrías caminar durante días en línea recta y no ver más que esto. El sol comienza a asomarse, una mancha pálida y fría tras las nubes perpetuas. No proporciona calor, apenas proporciona luz. Es más una idea de sol que un sol real, como si el astro mismo se hubiera rendido, cansado de intentar calentar un mundo tan obstinadamente helado. Te acuclillas junto al refugio para orinar. El chorro de líquido amarillo humeante horada la nieve, desapareciendo en un pequeño agujero. Hasta esto es una pequeña agonía. El frío hace que el simple acto de aliviar la vejiga sea doloroso. Te reajustas las pieles, intentando cubrirte mejor, sabiendo que es inútil. El frío siempre encuentra la manera de entrar.
Desde aquí puedes ver el resto del campamento. 5 refugios más dispersos a lo largo de lo que en verano sería un valle fluvial, pero que ahora es solo otro corredor de nieve. Pequeñas columnas de humo se elevan de cada uno, señales de que otros fuegos han sido alimentados, que otras familias han sobrevivido otra noche. Es un alivio pequeño, pero real. La tribu completa suma unas 80 almas. Era más de 100 al comienzo del invierno. La mortalidad infantil es brutal. De cada 10 niños que nacen, tal vez 4 o 5 lleguen a la adolescencia. Las enfermedades, el frío, los accidentes, los ataques de animales, la simple mala suerte. Y eso sin contar los partos. ¿Has visto morir a mujeres en el parto? Es común, demasiado común. Tu propia madre murió así, trayendo al mundo a tu hermana pequeña, que también murió 3 días después. Pero no puedes detenerte en esos pensamientos. No ahora. Hay trabajo que hacer. Regresas al refugio y comienzas el lento proceso de prepararte para el día. Esto implica revisar tu equipo, tal como está. Una lanza de madera de fresno con una punta de sílex atada con tendones. La punta está ligeramente astillada de la última caza. Un bisonte que, contra todo pronóstico, sobrevivió el embate inicial y casi te mata en su agonía. Deberías reemplazarla, pero el sílex de buena calidad escasea. Hay que caminar 2 días hacia el sur para llegar al afloramiento donde se puede extraer, y últimamente nadie ha tenido la energía o el tiempo para hacer ese viaje. Tienes también un atlatl, un propulsor de lanzas que te permite arrojar tu arma con más fuerza y distancia. Es una pieza hermosa de hueso de mamut pulido, tallada por tu padre antes de que un oso cavernario lo matara hace 5 inviernos. Hay símbolos grabados en él, pequeños animales estilizados. No estás seguro de qué significan, si es que significan algo, pero te gusta pensar que le dan suerte. Tu cuchillo es tu posesión más valiosa. Una hoja larga de sílex, tan afilada que puede cortar un pelo en el aire, encajada en un mango de asta de reno con resina de pino. Lo has usado para desollar ciervos, cortar carne, defenderte de un lobo hambriento, fabricar otras herramientas, raspar pieles. Es una extensión de tu mano. Si lo perdieras, estarías casi tan perdido como si perdieras un dedo. Guardas en una bolsa de cuero pequeña un trozo de sílex para encender fuego, un poco de yesca seca, hierba y hongos pulverizados que pueden atrapar una chispa, algunos tendones extra, un trozo de ocre rojo que la anciana dice que protege contra los espíritus malignos. No sabes si funciona, pero tampoco quieres arriesgarte a descartarlo. Mientras preparas tu equipo, tu hermano menor se acerca. Tiene 19 años, pero aparenta menos. Está delgado, demacrado. Todos lo están. Su rostro tiene esa expresión perpetua de quien no ha comido suficiente en mucho tiempo. Los ojos hundidos, las mejillas chupadas. Aún así, intenta sonreír. ¿Hoy saldremos?, pregunta. Hoy saldremos, confirmas. No hay elección realmente. Saldréis hoy, mañana, pasado mañana, todos los días hasta que cacéis algo, o hasta que el frío o el hambre ganen. Así es como funciona. No hay días de descanso, no hay pensiones, no hay planes de retiro. Solo el ciclo interminable de cazar, comer, sobrevivir, repetir. Tu tío se une a la conversación. Es el cazador más experimentado del grupo, un hombre de 42 años, lo que lo convierte prácticamente en un anciano. Cojea visiblemente de la pierna derecha, donde una vez un jabalí le desgarró el músculo. Habla con voz ronca. Las huellas de ayer van hacia el norte. Un grupo pequeño de renos, tal vez 5 o 6. Si nos movemos rápido, podemos alcanzarlos antes del mediodía. Renos,
Tu estómago se contrae solo de pensar en carne de reno, grasa, proteína, calorías, vida. ¿Qué tan frescos eran los rastros?, preguntas. De la noche anterior. Con este frío, no habrán ido lejos. Planeas la estrategia mientras masticas un pedazo de carne seca de la última caza, hace semanas. Está tan dura que tienes que dejarla reposar en la boca para que la saliva la ablande antes de poder siquiera intentar masticarla. Tus encías sangran. Escorbuto. Otra alegría del invierno interminable. Cuando no hay frutas ni verduras frescas, el cuerpo comienza a comerse a sí mismo. El grupo de caza se reúne. 8 hombres en total. Eso es casi todos los hombres en edad de cazar del campamento. Es arriesgado dejar el asentamiento tan desprotegido, pero si no cazan, todos morirán de todas formas. El hambre es un riesgo más inmediato que cualquier amenaza externa. Antes de partir, realizáis un pequeño ritual. La anciana esparce un poco del preciado ocre rojo en las palmas de vuestras manos. Murmura algo en el antiguo lenguaje que nadie entiende del todo ya, invocando a los espíritus de los animales, pidiendo perdón por adelantado por las vidas que tomaréis, rogando que esas vidas sean ofrecidas sin resistencia. ¿Funciona? ¿Quién sabe? Pero se hace. Siempre se ha hecho. Y cuando la única diferencia entre comer y morir de hambre puede ser pura suerte, no descartas ninguna posible fuente de buena fortuna. Salís al paisaje blanco justo cuando el sol fantasmal alcanza su posición más alta en el cielo gris. No es que eso signifique mucho. En pleno invierno, el sol apenas se arrastra sobre el horizonte antes de comenzar su descenso nuevamente. Tendréis tal vez 6 horas de luz utilizable. Después de eso, estar fuera del campamento es jugarse la vida. Caminás en fila india, cada hombre pisando exactamente en las huellas del anterior para conservar energía. Romper nieve virgen con cada paso es agotador, y la energía es un recurso tan limitado como la comida. Tu tío va al frente, leyendo el terreno con una habilidad que solo viene con décadas de supervivencia. El resto lo seguís en silencio. Hablar consume aire, y el aire frío duele en los pulmones. El paisaje es monótono hasta el punto de la hipnosis. Blanco, blanco, más blanco. Ocasionalmente, una roca sobresale de la nieve. A veces, un árbol retorcido por el viento interminable. Pero principalmente, nada. Es fácil perderse aquí. Cada año, alguien se desvía del grupo, desorientado por una tormenta repentina o simplemente por la similitud abrumadora de todo, y nunca regresa. Sus cuerpos aparecen en la primavera, si aparecen, preservados por el frío, congelados en posturas que sugieren que la muerte no fue rápida ni pacífica. Después de lo que siente como horas, probablemente solo una, tu tío se detiene y señala. Huellas. Efectivamente, allí están. Las impresiones distintivas de pezuñas de reno en la nieve, junto con las pequeñas marcas donde han estado escarbando en busca de líquenes enterrados. Las huellas son relativamente frescas, menos de mediodía. El corazón se te acelera ligeramente. Esto podría funcionar. Seguís las huellas con renovada determinación. El rastro serpentea entre formaciones rocosas. Desciende por una pequeña pendiente donde casi te resbalas, lo cual sería desastroso. Una caída en estas condiciones puede significar un tobillo roto y, consecuentemente, la muerte. Y finalmente se dirige hacia un área más boscosa. Bueno, boscosa es generoso. Unos cuantos árboles esqueléticos, pero suficiente para ofrecer algo de cobertura tanto a los renos como a vosotros. Tu tío hace una señal y todos os agacháis. Adelante, apenas visibles entre los árboles, los renos.
Contás rápidamente. 6. 5 hembras y un macho joven. No es una manada grande, pero suficiente. Una sola de esas bestias podría alimentar al campamento durante una semana. 2. Y empezarías a creer que tal vez, solo tal vez, sobreviviréis este invierno. Pero primero hay que matarlas. Se discute la estrategia en susurros ásperos. Los renos están pastando, o lo que sea que hacen cuando escarban nieve desesperadamente en busca de cualquier cosa comestible. No os han detectado. El viento, por una vez, sopla en vuestra dirección, llevando vuestro olor lejos de ellos. Pequeña misericordia. El plan es simple, porque todos los planes de caza son simples. La mitad del grupo se moverá en un amplio arco para posicionarse del otro lado de la manada. Entonces, a una señal, todos cargaréis simultáneamente, intentando separar a uno o dos animales del grupo. Los renos son rápidos, mucho más rápidos que vosotros, pero si podéis cansar a uno, acorralarlo, entonces las lanzas harán su trabajo. Te toca formar parte del grupo de flanqueo. Con 3 compañeros más, comienzas el lento, tortuoso proceso de rodear la manada sin ser detectado. Cada paso debe ser medido. Cualquier ruido, cualquier movimiento brusco, y los renos se dispersarán como humo, desapareciendo en la blancura en cuestión de segundos, y toda esta expedición habrá sido en vano. El rodeo toma una eternidad, media hora, tal vez más. Tus piernas tiemblan por el esfuerzo de moverte tan lentamente, agachado, a través de nieve que llega hasta las rodillas. El sudor empieza a acumularse bajo las pieles, lo cual es peligroso. El sudor en este clima se convierte en hielo. El hielo contra la piel es una invitación a la hipotermia. Pero no podés detenerte, no ahora. Finalmente, estás en posición. Desde tu nuevo punto de ventaja, podés ver a tu tío y los otros del lado opuesto. Tu tío levanta la mano. Espera, espera. Entonces, deja caer la mano. Todos cargáis a la vez, gritando, agitando las lanzas, intentando parecer más numerosos y amenazantes de lo que realmente sois. Los renos reaccionan instantáneamente, saltando, dispersándose. Pero la confusión inicial funciona a vuestro favor. Una hembra joven vacila, dando un paso hacia un lado cuando debería haber corrido hacia adelante. Es todo lo que se necesita. Tu hermano, sorprendentemente rápido a pesar de su desnutrición, lanza su lanza. El arma vuela en un arco hermoso. No acierta. Se clava en la nieve a medio metro del reno, pero la distrae lo suficiente. Tu tío está más cerca ahora, y su lanza es más certera. Penetra el flanco del animal, hundiéndose profundamente entre las costillas. El reno bala, un sonido agudo y terrible que es casi humano en su dolor. Tropieza, pero no cae. Intenta correr. La lanza sobresale de su costado, bamboleándose con cada movimiento, ensanchando la herida, haciéndola sangrar más rápido. Todos corréis tras el animal herido. Es una persecución desesperada a través de la nieve. El reno deja un rastro de sangre roja brillante sobre el blanco prístino, hermoso y horrible a la vez. Esa sangre representa vida para vosotros, muerte para ella. Tal es el intercambio perpetuo. El animal comienza a desacelerarse. La pérdida de sangre está haciendo su trabajo. Los pulmones probablemente están perforados. Cada respiración debe ser agonía. Sientes una pequeña punzada de algo que podría ser compasión. O podría ser solo el reconocimiento de que tú y este animal no sois tan diferentes. Ambos solo intentáis sobrevivir un día más en un mundo que no le debe nada a nadie. Finalmente, el reno se desploma. Las piernas se le doblan y cae de costado en la nieve.
todavía respira, rápido y superficial. Los ojos están abiertos de par en par, oscuros y líquidos, llenos de un pánico primordial. Te acercas con el cuchillo en mano. Lo que viene ahora no es agradable, pero es necesario. Colocas una rodilla sobre el cuello del animal para inmovilizarlo, aunque apenas tiene fuerzas para resistir, y abres la garganta con un corte rápido y profundo. Trabajáis en silencio, con eficiencia nacida de la repetición. Cada hombre sabe su rol. Te preguntas si existe algo después para los animales. Si es terreno, despertará en algún plano espiritual donde no hay cazadores, solo pastizales interminables bajo un sol cálido. Probablemente no. Probablemente la muerte es solo la nada. Para los renos, para las personas, para todo. Pensamiento alegre. El trabajo de despiece toma más de 2 horas. Para cuando terminás, todos estáis exhaustos, cubiertos de sangre congelada, temblorosos tanto por el esfuerzo como por el frío. Pero tenéis carne, montones de ella, tal vez 40 o 50 kilos una vez que todo esté procesado. El problema ahora es transportarla de vuelta. Está a varias horas de camino, y cargar esa cantidad de peso a través de nieve profunda es brutal. Se distribuye la carga. Cada hombre ata paquetes de carne a su espalda usando tiras de piel. El peso es considerable. Tus hombros comienzan a doler casi de inmediato bajo la tensión. El viaje de regreso es una prueba de resistencia. Paso tras paso tras paso. El sol ya está bajando. La temperatura cae con él. Pronto estará oscuro. Necesitas llegar al campamento antes de eso. Estar afuera después del anochecer es demasiado peligroso. No solo por el frío, sino por los depredadores. Los lobos cazan de noche. Los leones cavernarios también. Y todos vosotros, cargados de carne y exhaustos, seríais presas fáciles. Nadie habla. No hay aliento para palabras. Solo el sonido de la respiración trabajosa, el crujido de las botas en la nieve, el ocasional gruñido de esfuerzo cuando alguien tropieza pero logra mantenerse en pie. Tu espalda es pura agonía. Los hombros sienten como si se fueran a dislocar. Las piernas, que ya estaban débiles por la desnutrición crónica, tiemblan con cada paso. Pero no podés detenerte. Detenerse es morir. Así que seguís. Finalmente, justo cuando la última luz está desapareciendo del cielo, ves las pequeñas columnas de humo del campamento en la distancia. El alivio es tan intenso que casi te hace llorar. Casi. No hay lágrimas. El cuerpo está demasiado deshidratado para lágrimas. Entras tambaleándote al campamento. Otros emergen de los refugios. Ven la carne. Los rostros se iluminan. Hay sonrisas. Algo que no habías visto en semanas. Los niños gritan de alegría. Las mujeres empiezan a preparar el fuego de cocina inmediatamente. La carne se divide según reglas antiguas y complejas. El cazador que hizo la herida mortal recibe la mejor porción. Los ancianos reciben su parte. Las madres lactantes, los niños, los enfermos. Finalmente, lo que queda se distribuye entre todos los demás. No es un sistema perfecto. Hay quejas murmuradas. Siempre las hay. Alguien cree que merece más. Alguien está resentido porque tal persona recibió más que tal otra. Pero las disputas se mantienen al mínimo. Todos saben que la cohesión del grupo es lo único que los mantiene vivos. El conflicto interno es un lujo que no podéis permitiros. Esa noche hay festín. Bueno, festín es relativo, pero hay carne asándose sobre el fuego, grasa chisporroteando, el olor maravilloso llenando el refugio. Comes hasta que el estómago duele, sabiendo que deberías moderarte, que conservar comida sería sensato, pero también sabiendo que mañana podría no llegar. Así que comes.
La carne está medio cruda en el centro, chamuscada por fuera. Está deliciosa. Es vida. Podés sentir la energía fluyendo de vuelta a tu cuerpo con cada bocado. La conversación fluye, algo raro. La gente ríe. Alguien cuenta una historia vieja sobre una caza legendaria de hace años. Los niños escuchan con ojos grandes. Por esta noche, solo por esta noche, no sois cazadores desesperados al borde de la inanición. Sois una tribu, una familia, humanos compartiendo comida y calor y compañía. Es casi suficiente para hacerte olvidar el frío afuera, el hambre que volverá en unos días, la muerte que acecha constantemente en las sombras. Casi. Te acurrucas esa noche bajo las pieles con el estómago lleno por primera vez en semanas. El fuego crepita suavemente. Tu hermano ronca a tu lado. Afuera, el viento continúa su lamento interminable. Pero dentro, por ahora, hay algo parecido a la paz. Mañana volverás a ser un cazador. Volverás al ciclo brutal de buscar, perseguir, matar, sobrevivir. Pero mañana es mañana. Esta noche has comido. Esta noche estás vivo. Y en la edad del hielo, eso es lo más cercano a la victoria que puedes esperar. Capítulo 2. La historia de una caza que cambió una tribu. Los arqueólogos encontraron el lugar hace décadas. Un valle estrecho en lo que hoy es el sur de Francia, donde el suelo reveló algo extraordinario. Los restos de 18 mamuts lanudos, todos muertos en el mismo evento. Los huesos contaban una historia, marcas de corte sistemáticas, fragmentación intencional para extraer la médula, patrones de descarte que sugerían un festín masivo. Pero lo más revelador eran las posiciones de los esqueletos, apiñados al fondo de un desfiladero natural. No murieron por enfermedad. No cayeron en una trampa accidental. Fueron conducidos allí, deliberadamente. Esta es la reconstrucción de ese día, hace 23.000 años, cuando una tribu apostó su supervivencia entera en una sola cacería monumental. Llamémoslo Hrok, no porque ese fuera su nombre. Nunca sabremos cómo se llamaba realmente, sino porque necesitamos llamarlo algo. Hrok tenía 31 años, una edad considerable para su época, y una reputación como rastreador que se extendía a través de 3 valles. Cuando las tribus se reunían en los lugares de intercambio durante los veranos breves, su nombre se mencionaba con respeto. Él era quien, 2 inviernos atrás, había seguido a un bisonte herido durante 3 días completos antes de encontrarlo muerto de sus heridas, salvando a su grupo del hambre. Pero ahora enfrentaba un problema diferente. Su tribu, 87 personas, contando a los niños demasiado pequeños para ser útiles y los ancianos demasiado débiles para moverse rápidamente, estaba al borde del colapso. El invierno había sido brutal incluso para los estándares de la edad del hielo. Las manadas de renos habían alterado sus rutas migratorias, un fenómeno que nadie podía explicar, pero que todos habían presenciado con horror creciente. Los lugares tradicionales de emboscada estaban vacíos. Las trampas no capturaban nada. 12 personas habían muerto en los últimos 2 meses, principalmente niños y ancianos, los primeros en sucumbir cuando la comida escaseaba, pero también 3 adultos jóvenes, lo que era mucho más preocupante. Uno por una infección que en tiempos mejores tal vez hubiera sanado. Otro durante un intento desesperado de cazar un oso cavernario. Una empresa de la que nadie en su sano juicio participaría si tuviera otras opciones. El tercero simplemente se acostó una noche y no despertó. El corazón le había fallado, debilitado por semanas de inanición progresiva. La moral del grupo era frágil como hielo delgado sobre un lago. Había murmullos, sugerencias de que tal vez deberían dividirse,
que grupos más pequeños tendrían mejores posibilidades. Hrok sabía que esto era una sentencia de muerte. Los grupos pequeños no sobrevivían. No tenían suficiente fuerza laboral para las grandes cacerías, suficiente protección contra depredadores, suficiente conocimiento colectivo para navegar las crisis. Entonces llegó la noticia. Un explorador joven, apenas salido de la adolescencia, regresó al campamento con los ojos brillantes de excitación. Había visto mamuts, no uno o dos, sino una manada completa, 20 y tantos individuos, incluyendo crías y hembras jóvenes. Y lo más importante, estaban moviéndose hacia el desfiladero de Kranos, el estrecho valle con paredes de roca que se elevaban vertical como muros. Hrok conocía el desfiladero. Todos lo conocían. Era legendario. Las historias pasaban de generación en generación sobre cómo, en tiempos antiguos, los ancestros habían conducido bisontes hacia allí. Una vez dentro, los animales no tenían escapatoria. Las paredes eran demasiado empinadas para escalar. El único camino era hacia adelante o hacia atrás. Un mamut adulto pesaba 4 toneladas, carne suficiente para alimentar a la tribu completa durante un mes, grasa para las lámparas, para cocinar, para proteger la piel contra el frío, pieles para refugios impermeables, huesos y colmillos para herramientas y estructuras, tendones para cuerdas. No había parte del animal que se desperdiciara. Pero cazar mamuts no era como cazar renos. Los mamuts eran inteligentes, sociales, protegían a sus crías ferozmente. Un mamut adulto enfurecido podía matar a un hombre con un solo golpe de su trompa, pisotearlo hasta convertirlo en pulpa, empalarlo con esos colmillos curvos que medían 2 metros de largo. Hrok convocó al consejo. Se reunieron alrededor del fuego principal mientras la noche caía, envolviéndolos en oscuridad. Presentes estaban los mejores cazadores, los ancianos que recordaban las viejas técnicas, las mujeres más fuertes que ayudarían con el procesamiento posterior. Incluso los niños mayores escuchaban desde los márgenes, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. La discusión fue larga. Algunos argumentaban que era demasiado arriesgado, que un solo error significaría no solo el fracaso, sino potencialmente múltiples muertes. Otros señalaban lo obvio. Si no cazaban algo sustancial pronto, todos morirían de todas formas. Al menos esto ofrecía una posibilidad. Hrok habló poco, pero cuando lo hizo, su voz cargaba peso. Había un plan, dijo. Arriesgado, sí, pero posible. La manada se movía lentamente, pastando, dirigiéndose naturalmente hacia el desfiladero. Si podían posicionar grupos a ambos lados de la entrada sin ser detectados, si podían encender fuegos en el momento preciso para crear humo y confusión, si podían coordinar un asalto desde múltiples direcciones. Había muchos sí, pero las alternativas eran pocas. Se decidió. Intentarían la caza masiva de mamuts al amanecer. Esa noche, pocos durmieron. Se revisaron armas. Se fabricaron lanzas nuevas. Los mejores pedazos de sílex reservados durante meses fueron finalmente tallados en puntas. Se discutieron señales, silbidos específicos para avanzar, gritos para retirarse, gestos para flanquear. Hrok realizó un ritual privado, algo que había aprendido de su padre, quien lo había aprendido del suyo. Tomó un puñado de ocre rojo, el polvo precioso que venía de las montañas lejanas, y lo mezcló con grasa de oso. Con esta pasta pintó símbolos en su pecho, líneas que representaban lanzas, círculos que simbolizaban unidad. No estaba seguro de si los espíritus escuchaban o si existían en absoluto. Pero el acto en sí era reconfortante. Una conexión con todos los cazadores que habían venido antes.
El amanecer llegó gris y frío, como todos los amaneceres. 60 personas se movieron en silencio hacia el desfiladero. Los ancianos, los niños pequeños y los enfermos se quedaron atrás, mirando desde el campamento, rezando a cualquier fuerza que pudiera escuchar. Los mamuts estaban exactamente donde el explorador había dicho que estarían. Una magnífica visión. Criaturas enormes, sus pelajes lanudos colgando en mechones gruesos, sus colmillos curvándose majestuosamente. Las crías jugaban cerca de sus madres. Los machos patrullaban el perímetro. Una sociedad completa, no muy diferente a la humana. Por un momento, Hrok sintió algo parecido a la culpa. Estas criaturas vivían, respiraban, cuidaban a sus jóvenes como lo hacía su propia gente. Pero la supervivencia no dejaba espacio para tales sentimientos. La naturaleza era transacción pura. Ellos comen o nosotros comemos, simplificado hasta su esencia más brutal. Las posiciones fueron tomadas con agonizante lentitud. Grupos escondidos detrás de formaciones rocosas. Otros agachados en depresiones del terreno. Todos esperando la señal. Hrok la dio. Un silbido agudo que cortó el aire. Simultáneamente, 20 antorchas se encendieron. El humo comenzó a elevarse en columnas densas. Los cazadores emergieron gritando, agitando pieles, creando el mayor ruido posible. El objetivo no era matar inmediatamente, sino sembrar pánico, dirigir la estampida hacia el desfiladero. La confusión funcionó. La matriarca de la manada, una hembra enorme con colmillos rotos de batallas antiguas, bramó en alarma. Los mamuts comenzaron a moverse, primero con incertidumbre, luego con pánico creciente. Las crías chillaban, los adultos trompeteaban, y se movieron hacia el desfiladero, justo como se había planeado. Una vez dentro del estrecho valle, el verdadero trabajo comenzó. Desde arriba, desde posiciones en los bordes del desfiladero donde valientes escaladores habían pasado la noche entera, comenzaron a rodar rocas, no para aplastar. Eso era imposible con criaturas tan masivas, sino para bloquear el camino de regreso. Los mamuts, atrapados, se volvieron, y allí, con lanzas, con fuego, con desesperación, los humanos comenzaron su trabajo lento y sangriento. No fue glorioso, no fue rápido, fue horas de ataque y retirada, de esperar que los animales se agotaran, de lanzazos estratégicos a las patas, causando heridas que debilitaban pero que por sí solas no eran letales, de aprovechar cada momento de confusión. 3 hombres murieron. Uno pisoteado tan completamente que era imposible reconocerlo. Otro corneado por un colmillo, su torso atravesado limpiamente. El tercero aplastado contra la pared de roca por el peso puro de una hembra desesperada protegiendo a su cría. Pero al final del día, cuando el sol, ese disco pálido y sin convicción, comenzó su descenso, 18 mamuts yacían muertos en el valle. La tribu había ganado y perdido, pero principalmente ganado. El procesamiento tomó semanas. Cada parte se utilizó. Se construyó un campamento temporal al lado del desfiladero. Las mujeres trabajaron sin descanso, curtiendo pieles, cortando carne en tiras para secar, machacando huesos para extraer hasta la última gota de médula. Se celebró un festín que duró 3 días. Por primera vez en meses, la gente comió hasta la saciedad. Los rostros demacrados comenzaron a llenarse. Los niños dejaron de llorar constantemente de hambre. Y algo más cambió. La tribu que había estado al borde de la fragmentación se solidificó. Los nombres de los 3 muertos fueron cantados cada noche. Hrok, quien había arriesgado todo en un plan audaz, vio su estatus elevarse hasta algo cercano a la reverencia.
Pero él, mirando las montañas de carne y hueso, sabía la verdad más profunda. Habían ganado esta vez. La próxima vez, tal vez no. La edad del hielo no ofrecía garantías, solo oportunidades breves para aplazar lo inevitable. Por ahora, sin embargo, estaban vivos, y eso tendría que ser suficiente. Capítulo 3. El misterio de las pinturas rupestres. Imagínate arrastrándote a través de un pasaje tan estrecho que apenas cabe tu cuerpo. La piedra roza tus hombros. Tus rodillas se hunden en barro frío. No hay luz. No existe el concepto de luz aquí, en las entrañas de la tierra. Solo llevas una pequeña lámpara de grasa animal que parpadea con cada movimiento, amenazando constantemente con extinguirse y dejarte en una oscuridad tan absoluta que podrías dudar de tener ojos. Has caminado, o más bien reptado, durante lo que parece una eternidad. Tal vez media hora, tal vez más. El tiempo pierde significado en lugares así. Tu respiración es el único sonido, amplificado por las paredes de piedra que te comprimen desde todos los ángulos. Y entonces, el pasaje se abre. Te encuentras en una cámara, no grande, pero suficiente para ponerte de pie. Levantas la lámpara y ahí, emergiendo de la oscuridad como fantasmas materializándose, están los animales. Bisontes pintados en ocre rojo, caballos en negro carbón, un mamut enorme, sus colmillos curvándose majestuosamente. Las líneas son seguras, confiadas. Quien las hizo conocía íntimamente a estas criaturas. Cada músculo, cada contorno, capturado con precisión que habla de observación profunda. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien se arrastraría hasta este lugar imposible, tan lejos de la luz del sol, para pintar animales en la roca? No es decoración casual. No se trata de embellecer el hogar. Nadie vivía aquí. Nadie podía vivir aquí. Las primeras personas en encontrar estas pinturas en tiempos modernos pensaron que eran falsificaciones. Era 1879. Un noble español y su hija de 8 años exploraban la cueva de Altamira cuando la niña miró hacia el techo y gritó: «¡Papá, mira! ¡Toros!». Allí, en el techo de una cámara subterránea, había una galería completa de bisontes, cada uno de más de 1 metro de longitud, pintados con tal maestría que parecían listos para saltar de la roca. La comunidad científica se burló. «Imposible», dijeron. Los salvajes del Paleolítico no podían crear arte de tal sofisticación. Debía ser un fraude, una broma elaborada. Tomó décadas de descubrimientos similares en Francia, España y más allá para que finalmente la evidencia fuera irrefutable. Nuestros ancestros, hace entre 10.000 y 40.000 años, no solo sobrevivían en condiciones brutales, creaban arte, y no arte simple, arte extraordinario. Pero el misterio permanecía. ¿Por qué? Las teorías proliferaron durante el siglo XX. Algunos argumentaban que era arte por el arte mismo, expresión estética pura. Los humanos del Paleolítico, decían estos investigadores, tenían tiempo libre después de cazar y simplemente disfrutaban pintando, como hobby, entretenimiento paleolítico. Esta explicación se derrumbó rápidamente. Si fuera mero entretenimiento, ¿por qué adentrarse kilómetros en cuevas peligrosas? ¿Por qué pintar en lugares donde apenas se puede ver? Hay pinturas en cámaras tan remotas que requieren escalar, nadar a través de lagos subterráneos, arriesgarse a quedar atrapado. No se toma tal riesgo por un capricho artístico. Otros propusieron magia de caza. Las pinturas, decían, eran rituales para asegurar caza exitosa. Pintabas el animal, tal vez le añadías marcas de lanzas, y mágicamente esto garantizaba que la caza real sería exitosa. Como muñecos vudú, pero paleolíticos. También esta teoría tenía problemas.
La mayoría de los animales pintados en las cuevas no corresponden a los animales que realmente cazaban. Los huesos encontrados en yacimientos muestran que comían principalmente renos, pero los renos son relativamente raros en el arte rupestre. En cambio, hay bisontes, caballos, mamuts, animales poderosos, sí, pero no necesariamente los que constituían la dieta diaria. Y entonces está el asunto de las manos. En muchas cuevas, junto a los animales majestuosos, hay impresiones de manos humanas, a veces positivas, la palma cubierta de pigmento y presionada contra la roca, más frecuentemente negativas, la mano colocada contra la pared y pigmento soplado alrededor, dejando el contorno blanco de la mano contra el fondo coloreado. Algunas de estas manos están mutiladas, faltan dedos. Algunos investigadores argumentaron que eran amputaciones rituales. Otros sugirieron enfermedad, congelación. Pero estudios más recientes indican algo diferente. Los dedos están doblados deliberadamente. Son señales, gestos congelados en el tiempo. ¿Pero qué significan? La teoría que ha ganado más aceptación en décadas recientes involucra algo que los académicos llaman con elegancia estados alterados de consciencia. Traducción. Estos artistas paleolíticos estaban en términos modernos colocados. No necesariamente con drogas, aunque eso es posible. Los hongos alucinógenos crecían en Europa durante la Edad del Hielo. Pero hay otras maneras de alterar la consciencia. Privación sensorial, ayuno prolongado, hiperventilación, dolor autoinfligido, el aislamiento completo en una cueva oscura durante horas, o simplemente la meditación profunda que induce estados de trance. Todas las culturas humanas conocidas, en todos los continentes, en todas las épocas, han practicado alguna forma de alteración de consciencia con propósitos rituales o espirituales. Es, aparentemente, universal. Una necesidad humana fundamental de acceder a algo más allá de la experiencia ordinaria. Y cuando las personas entran en estos estados alterados, ven cosas. Patrones geométricos primero, zigzags, puntos, líneas onduladas, círculos concéntricos. Estos patrones no son aleatorios. Son generados por el sistema nervioso humano mismo. Están, literalmente, programados en el cerebro. Todas las personas que alcanzan ciertos niveles de consciencia alterada ven estos mismos patrones, independientemente de su cultura. Luego, en estados más profundos, estos patrones geométricos comienzan a transformarse en imágenes reconocibles. El cerebro intenta dar sentido a lo que está experimentando, y los patrones abstractos se convierten en animales, en seres, en escenas completas. Y aquí está lo fascinante. Muchos de los diseños en las cuevas paleolíticas coinciden exactamente con estos patrones neuropsicológicos. Los zigzags, los puntos alineados, las cuadrículas, están ahí, junto a los bisontes y los caballos. Más aún, en varias cuevas hay evidencia de que los artistas incorporaron las formas naturales de la roca en sus pinturas. Una protuberancia en la pared se convierte en el lomo de un bisonte. Una grieta natural se transforma en la línea que separa dos animales. Es como si vieran los animales ya presentes en la roca, esperando ser revelados. Entonces, la hipótesis. Los artistas paleolíticos eran chamanes, o personas cumpliendo funciones chamánicas. Entraban en las cuevas específicamente para acceder a estados alterados de consciencia. La oscuridad total, el silencio absoluto, el aislamiento completo del mundo exterior, todo facilitaba el trance. Y en esos estados de trance, experimentaban lo que percibían como contacto con un mundo espiritual. Un mundo que existía detrás del velo de la realidad ordinaria. Y las paredes de la cueva,
Esas superficies de piedra en la oscuridad absoluta eran concebidas como membranas entre este mundo y ese otro. Cuando pintaban, no estaban creando los animales, estaban revelándolos. Los animales ya estaban allí, en el mundo espiritual detrás de la roca. El acto de pintar era un acto de hacer visible lo invisible, de traer poder del mundo espiritual al mundo físico. Las manos no eran simples firmas, eran puntos de contacto. Al colocar la mano contra la roca y soplar pigmento alrededor, el artista se estaba, literalmente, insertando en esa membrana entre mundos, dejando una marca de su presencia en la frontera misma entre lo mundano y lo sagrado. Suena místico, por supuesto, pero consideremos, estas personas vivían en un mundo donde la línea entre la vida y la muerte era delgada y se cruzaba constantemente, donde cada día podía ser el último, donde fuerzas que no comprendían, el clima, las migraciones animales, las enfermedades, determinaban su destino. Necesitaban sentir alguna forma de control, alguna manera de comunicarse con las fuerzas que gobernaban su existencia. Y si entrar en una cueva, alcanzar un estado de trance y pintar bisontes en la oscuridad les proporcionaba esa sensación de conexión, de control, de significado, entonces lo harían, una y otra vez durante miles de años. No todos pintaban, por supuesto. Era probable que solo ciertos individuos tuvieran el conocimiento, la habilidad y, crucialmente, el permiso social para realizar estas actividades. Chamanes, como los habría llamado una tribu siberiana siglos después. Mediadores entre el mundo visible y el invisible. Estos individuos habrían sido figuras poderosas en sus comunidades. No necesariamente jefes en el sentido político, pero figuras de autoridad espiritual. Personas que podían explicar por qué los renos no habían migrado este año, o por qué tantos niños morían, o qué había que hacer para restaurar el equilibrio con las fuerzas espirituales. Y las cuevas eran sus templos, sus lugares de poder, donde iban a renovar su conexión con el mundo espiritual, a obtener visiones que guiarían a su pueblo, a realizar rituales que mantendrían el orden cósmico. Es imposible demostrar esto con certeza absoluta. No podemos entrevistar a un artista paleolítico. No hay textos escritos que expliquen sus intenciones. Solo tenemos las pinturas, los grabados, las manos en las paredes y nuestras propias inferencias basadas en lo que sabemos sobre neuropsicología humana y prácticas chamánicas en culturas más recientes. Pero la teoría encaja. Explica por qué las pinturas están en lugares tan inaccesibles. Explica la repetición de ciertos motivos geométricos. Explica la mezcla de realismo anatómico impresionante con elementos que parecen sobrenaturales. Animales con características extrañas. Figuras humanas con cabezas de animales. Y sobre todo, explica el esfuerzo, el tiempo, la energía, el riesgo involucrado en crear estas obras. Nadie hace eso por capricho. Lo haces porque es fundamental, porque tu supervivencia, no solo física, sino espiritual, depende de ello. Así que cuando te encuentres frente a una pintura rupestre paleolítica, ya sea en persona o en fotografía, recuerda, no estás mirando solo arte. Estás mirando el residuo de experiencias religiosas intensas, evidencia de que hace 20.000 años nuestros ancestros ya luchaban con las grandes preguntas. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cómo nos relacionamos con las fuerzas que controlan nuestras vidas? ¿Qué significa ser humano? Y pintaban sus respuestas en la oscuridad. Capítulo 4. Los chamanes y el fuego. El fuego crepita en el centro del refugio. Es ya entrada la noche. Esa hora indefinida donde el día ha terminado,
pero el sueño aún no llega. Los niños más pequeños ya duermen, acurrucados bajo pieles junto a sus madres. Pero los adultos permanecen despiertos, sentados en círculo alrededor de las llamas. Esperan. Están esperando a la anciana. Ella emerge de las sombras del fondo del refugio, moviéndose con la lentitud deliberada que impone la edad avanzada y, más importante aún, el peso del papel que desempeña. Tiene quizás 55 años, una longevidad casi milagrosa. La mayoría no ve más allá de los 40. Su supervivencia misma es prueba de algo especial. Poder, tal vez. Conocimiento que protege. O simplemente suerte extraordinaria, lo cual en sí mismo es una forma de poder. Lleva consigo una bolsa de cuero gastado. De ella extrae objetos que coloca cuidadosamente en el suelo cerca del fuego. Un colmillo de oso cavernario con símbolos tallados. Conchas marinas que viajaron cientos de kilómetros desde costas que nadie aquí ha visto jamás. Un trozo de ocre rojo excepcionalmente puro. Una piedra de forma extraña, negra y brillante, que cayó del cielo hace generaciones, según cuentan las historias. Nadie habla. El silencio es parte del ritual tanto como cualquier objeto o gesto. Tendemos a imaginar las tribus paleolíticas como sociedades igualitarias. Pequeños grupos donde todos contribuían más o menos por igual, donde las decisiones se tomaban colectivamente, donde la supervivencia dependía de la cooperación sin jerarquías complejas. Y en cierto sentido, esto es parcialmente cierto. No había reyes, no había palacios, no había acumulación masiva de riqueza. Pero ausencia de reyes no significa ausencia de poder. Solo significa que el poder tomaba formas diferentes. La anciana chamana, porque eso es lo que es, aunque nunca usaran esa palabra, posee un tipo de autoridad que ningún cazador, por exitoso que sea, puede igualar. Ella sabe cosas. Sabe qué plantas curan y cuáles matan. Sabe interpretar sueños, esos mensajes confusos del mundo invisible. Sabe cuándo los espíritus están enojados y qué ofrenda podría apaciguarlos. Sabe las historias antiguas, las que explican por qué el mundo es como es. Y en un mundo donde la muerte acecha constantemente, donde la línea entre vivir y morir es delgada como una hoja de sílex, este conocimiento es poder absoluto. Ella comienza a hablar. Su voz es rasposa, pero firme. Habla de la caza reciente, de los 3 hombres que murieron atrapando los mamuts. No fue mala suerte, dice. Fue un precio. Los espíritus de los mamuts exigieron compensación por las vidas tomadas. 3 vidas humanas por 18 vidas de mamut. El intercambio era necesario. Era justo, según las leyes invisibles que gobiernan todas las cosas. ¿Es verdad? Imposible saberlo. Pero nadie cuestiona. Cuestionar sería peligroso. No solo porque la anciana podría enfadarse, sino porque el edificio completo de significado sobre el cual se sostiene la existencia del grupo colapsaría si empezaran a dudar de las explicaciones que dan sentido al sufrimiento. Cada tribu tenía sus propias figuras de poder espiritual, no siempre ancianas, a veces ancianos, ocasionalmente personas más jóvenes que mostraban señales tempranas de tener conexión especial con el mundo invisible, individuos que tenían visiones particularmente vívidas, que sobrevivían enfermedades que deberían haber sido mortales, interpretado como que los espíritus los habían tocado y devuelto, que nacían con marcas inusuales o durante eventos astronómicos raros. Estas personas recibían entrenamiento, no formal en el sentido moderno, pero sí deliberado. Pasaban tiempo con los chamanes establecidos. Aprendían las historias sagradas, aprendían a reconocer plantas útiles, aprendían las técnicas para inducir trances,
ayuno, privación sensorial, dolor controlado, danza repetitiva hasta el agotamiento. Aprendían, crucialmente, a performar. Porque el chamanismo no era solo experiencia personal, era teatro, era espectáculo. Un chamán que entraba en trance en privado podría tener experiencias profundas, pero no servía al grupo. El grupo necesitaba ver, necesitaba creer, y creer requería convicción performativa. Así que cuando la anciana finalmente entra en su trance esa noche alrededor del fuego, lo hace de manera visible, dramática. Comienza a mecerse. Su respiración se vuelve rápida, superficial. Los ojos ruedan hacia atrás. Emite sonidos, medio palabras, medio gruñidos animales. Su cuerpo tiembla. Los observadores saben lo que está pasando. Ella está viajando. Su espíritu ha dejado su cuerpo y ahora camina por los territorios invisibles donde habitan los espíritus de los animales, los ancestros muertos, las fuerzas que controlan el clima y la caza. ¿Realmente está viajando a otro mundo? Desde una perspectiva neurológica moderna, está experimentando una disociación inducida por técnicas que alteran la química cerebral. Pero para ella y para quienes observan, es completamente real. Tan real como la nieve afuera o el fuego que calienta sus manos. Después de lo que parece una eternidad, pero probablemente son solo minutos, ella regresa. Los temblores cesan. Abre los ojos. Habla con voz cambiada, más profunda. Transmite mensajes de los espíritus. La caza será buena en 3 días si se mueven hacia el Valle del Norte. El niño enfermo sanará, pero la familia debe ofrecer su mejor piel de reno. La mujer embarazada tendrá un parto difícil, pero sobrevivirá si se siguen ciertas precauciones. Algunas de estas predicciones se cumplirán, otras no. Pero las que se cumplen serán recordadas como prueba de poder. Las que no, serán explicadas. Las instrucciones no se siguieron correctamente. Un espíritu maligno interfirió. La interpretación requería más matices. El poder de estas figuras chamánicas creaba, inevitablemente, estratificación social. Sí, todos cazaban. Sí, todos recolectaban. Sí, todos enfrentaban los mismos peligros básicos. Pero algunos tenían acceso a conocimiento y capacidades que otros no. Y este acceso se traducía en beneficios materiales sutiles pero reales. Los chamanes recibían mejores porciones de carne. Sus herramientas eran fabricadas por los artesanos más hábiles. Sus opiniones pesaban más en las decisiones del grupo sobre cuándo moverse, dónde acampar, cómo resolver conflictos. No era opresión en el sentido que entendemos del feudalismo o el capitalismo. No había policía que hiciera cumplir la jerarquía, pero había consenso. Un acuerdo colectivo tácito de que estas personas poseían algo valioso que el grupo necesitaba y que por lo tanto merecían cierta deferencia. Las familias de los chamanes también se beneficiaban. Sus hijos eran más propensos a recibir entrenamiento chamánico ellos mismos, creando algo parecido a linajes espirituales. No exactamente hereditario. Todavía tenías que demostrar capacidad, pero definitivamente con ventaja. Y había rivalidades entre chamanes de diferentes familias dentro de la misma tribu, entre chamanes de tribus diferentes que se encontraban en lugares de intercambio estacionales. Competencia por influencia, por prestigio, por ser reconocido como el que tenía la conexión más fuerte con el mundo espiritual. Esta competencia se manifestaba en demostraciones de poder. ¿Quién podía entrar en trance más profundo? ¿Quién podía permanecer sin comer más tiempo? ¿Quién podía soportar más dolor autoinfligido? ¿Quién poseía los objetos rituales más impresionantes? Las conchas más raras, los cristales más grandes,
las pieles más exóticas. Alrededor del fuego esa noche, después de que la anciana termina su performance ritual, hay un momento de transición. El ritual ha concluido, pero la vida continúa. Alguien hace un chiste, risas bajas. Los niños más grandes, que habían estado observando con ojos enormes, comienzan a imitar los temblores de la chamana, provocando más risas. Ella misma sonríe. Por un momento, es simplemente una anciana cansada, no una mediadora con el mundo espiritual. Acepta un trozo de carne que le ofrecen. Mastica lentamente con las pocas muelas que le quedan. Pero mañana, cuando alguien enferme, o cuando necesiten decidir hacia dónde migrar, o cuando los espíritus requieran apaciguamiento, volverá a ser la chamana. Volverá a llevar el peso de mantener el orden cósmico. Es un peso que otros no tienen que cargar. Y en ese sentido, a pesar de los beneficios materiales que recibe, hay un costo, una soledad inherente en ser quien media entre mundos, en ser responsable de explicar lo inexplicable y controlar lo incontrolable. Esta dinámica, cazadores que arriesgaban sus vidas por comida versus chamanes que arriesgaban sus almas por significado, era la tensión fundamental de estas sociedades paleolíticas. Ambos eran necesarios. Sin cazadores, todos morirían de hambre. Sin chamanes, todos morirían de desesperación. Porque los humanos no solo necesitan calorías, necesitan razones. Necesitan sentir que el universo tiene algún tipo de orden, incluso si ese orden es invisible y solo accesible a través de individuos especiales que pueden ver más allá del velo. Y así, alrededor de los fuegos, durante las noches interminables de la edad del hielo, se tejían las primeras formas de jerarquía social humana compleja, no basadas en acumulación de recursos. Eso vendría mucho después, con la agricultura, sino basadas en algo más etéreo y, en cierto modo, más profundamente humano. El control del significado, la capacidad de explicar el sufrimiento, el poder de nombrar lo invisible. Las pinturas en las cuevas eran parte de este sistema, no entretenimiento, no decoración, sino proclamaciones de poder. Evidencia visible del acceso chamánico a reinos que otros no podían alcanzar. Cada bisonte pintado en la oscuridad absoluta era una demostración. Yo estuve allí, en los lugares donde viven los espíritus, y regresé con su esencia capturada en ocre y carbón. Y el resto de la tribu, viendo estas imágenes a la luz parpadeante de lámparas de grasa, entendía que había misterios más allá de su comprensión, que había personas entre ellos que poseían conocimiento especial y que por lo tanto merecían respeto, recursos y obediencia. Así nacieron las jerarquías, no con espadas ni coronas, sino con humo, visiones y pinturas en la oscuridad. Y así termina nuestro viaje a la edad del hielo, un mundo de frío implacable, hambre constante y belleza inesperada, donde cada amanecer era una victoria pequeña contra la oscuridad. Esos cazadores que se arrastraban por la nieve, que perseguían mamuts hasta el agotamiento, que pintaban bisontes en la oscuridad absoluta de las cuevas, eran nosotros, no metafóricamente, literalmente. Los mismos cerebros, los mismos anhelos, las mismas preguntas fundamentales sobre qué significa estar vivo. La diferencia es que ellos no tenían el lujo de ignorar esas preguntas. Cada día les obligaba a enfrentarlas. Supervivencia no era algo abstracto, era inmediato, visceral, constante. Ahora tú estás aquí, bajo un techo sólido, con el estómago lleno, con el frío mantenido a raya por muros y calefacción.
privilegios que esos ancestros no podrían haber imaginado ni en sus sueños más salvajes. Pero mientras te quedas dormido esta noche, quizás puedas sentir un pequeño eco de gratitud por la distancia recorrida, por las innumerables generaciones que sobrevivieron lo suficiente para que tú pudieras existir. Ellos enfrentaron la noche eterna del hielo. Tú puedes descansar en paz. Buenas noches.